Hola, ¿cómo están? Espero que estén todos bien. Vamos a continuar viendo lo que es la historia de salvación. Lo que Dios quiso hacer con su pueblo fue rescatarlo, salvarlo. Y nos vamos a meter en el Antiguo Testamento. Por eso vamos a realizar una línea, esta línea que ustedes ven acá, y la vamos a dividir en distintos segmentos, que lo vamos a hacer luego para ver cómo clasificamos la historia. Esta es la historia de salvación del pueblo de Israel. Entonces podríamos poner una primera parte, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta, séptima. Ustedes también lo van a hacer en su carpeta, van a hacer una línea y lo van a dividir en 7 fragmentos. De título le vamos a poner Historia de Salvación. Y acá vamos a empezar a contar un poquito de qué trata esta historia. Cada uno de estos segmentos va a corresponder a un tiempo particular. El primero de los tiempos va a ser el de los patriarcas. Lo vamos a poner acá abajo. Patriarcas. La palabra patriarca viene de la palabra padre. El segundo momento que vamos a ver van a ser los jueces, que también van a aparecer. En un tercer momento van a aparecer reyes. Luego seguimos con profetas. Y después vienen 3 etapas importantes. Tenemos la etapa persa, la etapa griega y finalmente la etapa romana. Esta línea de tiempo, entonces, que ustedes también van a hacer en una hoja, va a estar dividida en 7 partes y comenzamos con patriarca, luego jueces, reyes, profetas, etapa persa, etapa griega y etapa romana. ¿Cómo comienza la historia de la salvación? ¿Cómo comienza en la Biblia? Lo podemos ver con el Génesis. El Génesis es el principio de todo, es el primer capítulo, es el primer libro que aparece en la Biblia y es lo primero de la historia de salvación. El Génesis relata la creación del mundo, el Génesis relata la historia de Adán y Eva, en fin, todo comienza con el Génesis. En el Génesis Dios crea al mundo y Dios también habla a unas personas que luego lo vamos a llamar como patriarcas nosotros, son los padres de la fe. Los padres de la fe, los patriarcas, se dividen en estos 3 personajes principalmente: Abraham, Isaac y Jacob. Abraham creyó la palabra de Dios y se fue al pueblo de Canaán. Luego vino Isaac y luego Jacob. Entonces, estos 3 que vemos acá son los patriarcas. Personas que escucharon la voz de Dios y siguieron sus consejos y siguieron su camino. Luego vienen los jueces. En los jueces van a aparecer las 12 tribus de Israel. Estas personas que nosotros vimos, que eran los patriarcas, confiaron en la palabra de Dios y guiaron a un pueblo que se transformó en el pueblo de Israel. 12 tribus, 12 familias compuestas por muchas personas que fueron a esa tierra prometida. En medio de todo esto sucede la historia de Moisés y la zarza ardiente, en la cual libera a su pueblo de la esclavitud, haciéndolos pasar por el Mar Rojo y liberándolos. En toda esta historia también acontece las tablas de la alianza con los 10 mandamientos, pero eso lo vamos a ver después más adelante. Entonces, seguimos armando nuestra línea de tiempo. Tenemos patriarcas, tenemos jueces y ahora vienen los reyes. Los reyes fueron personas importantes para estos pueblos. Imagínense, tenemos el pueblo de Israel, las 12 tribus de Israel, y pedían reyes, pedían a alguien que los gobierne. Esta es la etapa en la cual aparecen estos 3 reyes importantísimos para toda la historia de la salvación: el rey Saúl, el rey David y el rey Salomón. Este es un periodo en el cual el pueblo de Israel construye sus templos para justamente adorar a este Dios. Para adorar a Dios construyen templos. Con estos templos iban a ser un lugar en el cual podían hacer sus ofrendas a Dios, podían ir a encontrarse con Él. En fin, gracias a estos reyes se construyen estos templos. Luego, ¿qué pasa? Viene la etapa de los profetas. Ahí encontramos 3 profetas principalmente: Isaías, Jeremías y Ezequiel. Estos profetas
anunciaban que Dios amaba a su pueblo y los quería fiel a la alianza de él. Pero el pueblo se mantenía en discusión, el pueblo se mantenía a veces fiel, a veces infiel. Todo esto provocó que haya una división en el reino. Recuerden entonces, Dios guió a estos hombres a la tierra prometida. Estos hombres, a través de Moisés, liberaron al pueblo y se constituyeron en una familia, el pueblo de Israel, 12 tribus. Estas tribus tenían reyes, Saúl, David, Salomón. En esta época construyeron el templo para alabar y adorar a Dios. Los profetas anunciaban al pueblo de Israel que se mantengan fieles a este Dios. Pero el pueblo de Israel a veces se mantenía fiel, a veces infiel, no les hizo caso y esto provocó entonces la división del pueblo de Israel. Una parte de este pueblo se fue al reino del norte y la otra parte de este pueblo se fue al reino del sur, como podemos verlo acá. Una división del reino, reino del norte, reino del sur. Esto trajo muchos problemas, demasiados problemas, porque comienza la etapa de invasión, empiezan a aparecer guerras y peleas y aparece el pueblo persa que quiere conquistarlos. Cuando aparecen los persas, directamente lo que hacen, destruyen el templo. El templo queda destruido. Es una etapa de guerras, de peleas, de conflicto. Entonces, los dos reinos, reino del norte y reino del sur, ahora se ven en una etapa de guerra y peleas con este pueblo, el pueblo persa. El templo queda destruido y dominan este grupo de los persas. Luego siguen las guerras y la pelea y aparece la etapa griega. Acá es también donde el pueblo de Israel se ve sometido ahora a los griegos. Antes era a los persas, ahora se ve sometido a los griegos. Para luego, siguiendo con la guerra y las peleas, aparecen los romanos, que es el último tiempo de esta línea de tiempo, la etapa romana. En la etapa romana es en la cual se produce un acontecimiento muy importante, que es el nacimiento de Jesús. Vamos a ponerlo acá. Jesús nace justo en esta última etapa. Todo esto que acabamos de ver, toda esta línea de tiempo, con toda esta sucesión de acontecimientos, se llama Antiguo Testamento o Antigua Alianza. Todo esto sucedió antes de que naciera Cristo. Cristo nace acá. Todo esto sucedió antes. Esta es una explicación que les dejo porque ahora les voy a mostrar unas imágenes que les voy a dejar, pero me gustaba explicarlo así para que vean paso a paso cómo se fueron sucediendo las cosas. Quiero que todo esto que nosotros vemos acá, especialmente esta línea de tiempo, con estas partes, patriarcas, jueces, reyes, profetas, etapa persa, etapa griega, etapa romana, lo copien en la carpeta y que copien los nombres de los principales personajes: Abraham, Isaac, Jacob, las 12 tribus de Israel, Saúl, David, Salomón, los profetas Isaías, Jeremías, Ezequiel. Y es importante también esto, que hubo una división del reino por peleas, se dividió el pueblo de Israel y luego fueron atacados por distintos pueblos, hasta llegar a dominar al fin los romanos. Recién acá nace Jesús, pero eso es otra historia.